del sistema cardiovascular aparece en la tercera semana de desarrollo. Esto es en el caso del ser humano. Recuerden que uno utiliza como base el ser humano. Que obviamente que un pollito no va a aparecer en esa fecha. Porque ya nace a los 21 días no va a aparecer en ese tiempo. Entonces, dependiendo de la especie, cada uno va a tener su fecha. Pero esto es en base al ser humano. Ese aparato cardiovascular, que incluye corazón, arteria, etcétera, todo, se va a originar de los mesodermos que ya nosotros vimos en las clases anteriores: mesodermo espláncnico, el mesodermo paraxial, que está lateral al tubo neural, el mesodermo lateral con sus dos hojas, y de las crestas neurales que yo les dije. No sé si ustedes recuerdan, cuando hablamos del surco neural que forma el tubo, y aquí hay un remanente de células que vamos a llamar crestas neurales. De estas crestas neurales migra un grupo de células que van a dirigirse a esa zona donde se va a formar justamente el corazón y van a permitir el desarrollo de ciertas estructuras dentro del corazón. Entonces fíjense que va a tener como un doble origen, aparte de las estructuras que lo van a conformar, van a venir de las crestas neurales hacia ese corazón para formarse aquí, porque ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Y en cuanto a las células sanguíneas, las primitivas, las primeritas que se forman conjuntamente con los vasos sanguíneos primitivos, se van a originar del saco vitelino. Recuerden ustedes el saco vitelino, que yo les mencioné en las clases anteriores. Ese saco vitelino, en su pared, que es endodermo, de allí provienen células. O sea, de allí se van a formar células que van a ser el primordio, vamos a decirlo así, primordio de esos primeros vasos sanguíneos y de las primeras células sanguíneas. Serían unos islotes sanguíneos. Lo primerito que se forman se llama islote sanguíneo. Ese islote sanguíneo sería el primordio del vaso sanguíneo. Como ya saben lo que es primordio, la primera indicación de un órgano, ¿se acuerdan? Entonces, el primordio de esos primeros vasos sanguíneos lo vamos a llamar islotes. Entonces, le decimos el primordio y los islotes. O sea, lo que va a formar primero el islote y luego ellos van a formar los vasos sanguíneos. Aquí tenemos en esta imagen lo que les mencioné. Esto sería como un corte del saco vitelino. Una parte del saco vitelino, esto que estamos viendo aquí, el endodermo en amarillo, y todo lo que vemos en rojo, rosado, mesodermo. El mesodermo es espláncnico. Un grupo de células se van a diferenciar de ese mesodermo espláncnico de saco vitelino y van a formar los hemangioblastos. Hemangioblasto, blasto formador, blasto, hemangio de sangre, hemangioblastos. Estos hemangioblastos van a ser las células progenitoras de esos primeros vasos sanguíneos y de las primeras células sanguíneas. Como están viendo aquí, ya se están agrupando, se están migrando, se están juntando, por decirlo así, se agrupan. Y una vez que ellas se agrupan, vamos a ir formando entonces esta estructura. Una se va a ubicar en la periferia, como estamos viendo aquí, en la periferia. Y cuando se ubican en la periferia, forman el endotelio, es decir, esa capa que reviste el interior del vaso sanguíneo. Mientras que el grupo de células que quedan en todo el centro de ese primordio del vaso sanguíneo van a formar las células sanguíneas primitivas. ¿Cuáles? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etc. Quiere decir que entonces todas estas células se van a originar de los hemangioblastos. Son los mismos hemangioblastos que originan tanto la pared del vaso sanguíneo como de las células sanguíneas. Y aquí lo tiene ya un poco más avanzado el endotelio y las células sanguíneas. ¿De dónde salieron tanto este endotelio como las células sanguíneas? De los hemangioblastos, que se diferenciaron para formar esto. Esto es un comienzo. Porque más adelante, ustedes saben, no sé, por histología, que lo tienen que haber visto en histología, que la médula ósea es la que va a formar luego el tejido sanguíneo. Pero en un comienzo, los primeros vasos se forman a partir del saco vitelino.
Eso es un comienzo, lo que es primitivo, pues lo primerito que va a formar. Por eso yo le paso las clases cuando llego a la casa, a las 8:30 de la noche. Esa hora que llego. 9, por ahí, a las 10, termino de comer. Algo de la comida. Las células cardíacas progenitoras son aquellas células que van a dar origen, ¿verdad?, al corazón. Se llaman progenitoras, son todas esas células que van a dar origen al corazón. ¿Cuáles son esas células que van a dar origen al corazón? Sí, ustedes recuerdan cuando vimos en las clases pasadas que yo les dibujaba el embrión más o menos así ovalado y la vista dorsal del embrión, que es esta, donde tenemos el nódulo primitivo y la línea primitiva, que es esta. También les decía que este era el epiblasto, ¿se acuerdan? El epiblasto. Que se veía desde la parte dorsal, todo lo que era azul. Todo lo que era azul lo estamos viendo desde arriba y llega el epiblasto. Bueno, ¿de dónde se va a formar ese corazón? Tenemos nódulo primitivo y línea primitiva. Células que están rodeando a la línea primitiva. Todas estas células que rodean a la línea primitiva, es decir, lateral a la línea primitiva. De ese epiblasto, esas células migran en dirección craneal, es decir, se van a ir hacia arriba, hacia el área cardiógena. Esta área que estoy dibujando aquí, y por lo que es color negro, la llaman área cardiógena, que significa que le va a dar origen al corazón, o área cardiogénica, porque ese es el área donde se va a ubicar el corazón. Y allí esas células son las que van a formar el corazón. Pero ellas, ¿de dónde vinieron? Laterales a esta línea primitiva, migran desde el epiblasto, que es todo esto, y se dirigen a nivel craneal para ubicarse en esta zona, repito, que es el área cardiogénica. También a esa zona le van a decir mesodermo cardiogénico, porque es el que le va a dar origen al corazón, área, mesodermo cardiogénico, etc. Eso va a ubicarse, eso que acabo de dibujar. Esas células migran en dirección craneal y se van a ubicar por delante de los pliegues neurales del embrión y de la membrana bucofaríngea. Ustedes recuerdan que el embrión tiene esta forma, que es un comienzo. Ya habíamos colocado aquí el embrión, el notocorda, este sería el tubo neural, notocorda. Pero aquí todavía es surco, aquí es surco neural. Todavía el surco no se ha cerrado. Si lo vemos aquí, todavía está abierto el surco. Si lo vemos aquí de lado no podemos ver, está de lado, no podemos ver. Por eso que se hace siempre cortes transversales para explicar. A este nivel, aunque ustedes no lo crean, todavía esta sería la boca del embrión. Es decir, no va a estar en esta posición, sino por delante. Y el corazón que se está formando, es decir, estas células están migrando en dirección craneal y se van a ubicar en esta área cardiógena que queda por delante de estos pliegues y surcos neurales, es decir, a este nivel. Si esto es el surco, que es así, fíjense donde se está ubicando ese órgano que se va a formar, que es el corazón, aquí donde puso la M, por delante de lo que va a ser la boca y el tubo neural. Por eso que dice aquí, surge por delante de esas estructuras. Luego, cuando el embrión comienza a encorvarse, porque comienza a crecer y ya no cabe, pues comienza a hacer esto, ese plegamiento se llama plegamiento céfalo-caudal. Cuando empieza a hacer esto, que se encorva, él va a cambiar y como esto baja, entonces esta estructura que iba a ser el corazón, ella también va a bajar y se va a ubicar aquí. En un comienzo está adelante y luego ella rueda, es decir, se moviliza y se ubica a este nivel. Porque ya el embrión estaría así, encorvado. Es decir, su cabeza se encorva, hay un plegamiento cefalocaudal y hace que esa estructura que antes estaba delante, ahora queda por debajo y en la posición torácica donde debe estar. Aquí tienen un dibujo, lo que pasa es que tiene varias flechas, porque cada una de estas flechas indica
las células que van a dar origen, por ejemplo, a la aurícula, al ventrículo y al infundibulo, es decir, al espacio interno del corazón. Según Morales, y creo que esta imagen la saqué de embriología de José Luis Morales, el libro que le pasé. Entonces, fíjense, nódulo primitivo, línea primitiva, las células migran en dirección craneal y se van a ubicar en esta zona que vamos a llamar área o zona cardiogénica o cardiógena. El mesodermo también le llaman cardiógeno porque es que le va a dar origen al corazón. ¿Es cardiógeno o cardiógeno? Porque se parece más bien a... Cardiógeno. Este mesodermo cardiógeno que va a dar origen al corazón. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Tienen que repitar algo que no les haya quedado claro? ¿Dudas? ¿Podría decir parte sobre el sexo y todo eso? Esto que está aquí es lo mismo que yo puse aquí. Okay. Es esto mismo, nódulo primitivo, línea primitiva, las células migran. O sea, yo lo coloqué nada más en forma general que las células migran laterales a la línea primitiva en dirección craneal. No especifiqué que cada una, eso es porque José Luis Morales, que es ese autor, especifica por color cuáles son las células de cada una. En general, migran para formar el corazón. El primordio entonces del corazón, en el caso del ser humano, se va a observar a los 18 días. El primordio es la primera indicación del corazón. En el área cardiógena o cardiogénica que les mencioné, en esa área que mencioné hace rato, que es esta de aquí adelante, esta es esta área cardiogénica. A ese nivel, las células del mesodermo esplánico, ¿cuál es ese mesodermo esplánico? Este mismo. Este mesodermo que está aquí es el mesodermo esplánico. ¿De dónde salió ese mesodermo esplánico? Recuerden que hay mesodermo esplánico de sapo vitelino, el mesodermo de las hojas laterales, el mesodermo paraxial. Esas células de ese mesodermo se agregan, se migran, se agregan y forman como unas masas, por decirlo así. Dos primordios cardíacos van a formar. Dos primordios. Las células, repito, migran desde ese mesodermo, se van a ir migrando a esa área cardiogénica, que lo dije de hace rato, migran desde aquí, laterales a la línea primitiva, hacia la dirección craneal. Luego las células estando aquí se agrupan, se agregan y forman dos primordios. Esos dos primordios son dos cordones, que lo vamos a llamar cordones angioblásticos. Pero son dos cordones porque uno queda a la derecha del organismo y otro hacia la izquierda del organismo. Es decir, se forma uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Se forman dos cordones. ¿Ah? ¿Podría repetir una vez que no entendí sobre En el área cardiogénica, vamos a colocar el dibujo anterior. Este es el área cardiogénica. Aquí. ¿Por qué es cardiogénica? Porque las células que migran desde aquí tienen genéticamente, está establecido que ellas van a migrar en dirección craneal y que esta es la área donde se va a formar el corazón. Eso está establecido genéticamente. Entonces aquí, esto que está aquí es como más avanzado. En la B está más avanzado, aquí tenemos el área cardiogénica. Tenemos este mesodermo que le vamos a decir esplánico o cardiógeno, es igual. ¿Cómo se formó? Las células se agregaron, están aquí, las que llegaron desde aquí, se ubicaron aquí, se agregan y forman dos cordones. Aquí todavía no entendimos a los cordones. Se agregan y forman dos cordones. Dos cordones, imagínense, como este marcador, que no tiene espacio. Cordones de células, están bien junticas y serían como dos marcadores. No tengo solamente uno hoy, pero un marcador aquí y otro lo tenemos aquí. Los dos tubos. Que no son tubos todavía, son cordones. Dos cordones. Más adelante, cuando continúe el desarrollo, esos cordones se canalizan, es decir, se abre una abertura en ese cordón y se convierten en tubos. En vez de dos cordones, uno a la derecha y otro a la izquierda, vamos a tener dos tubos. Lo vamos a llamar tubos endocárdicos. Tubos endocárdicos, uno de cada lado. ¿Por qué? Porque habían dos cordones.
como son dos cordones, que les coloqué aquí, fíjense que yo les dibujé aquí dos cordones, ¿verdad? Esos cordones se canalizan, es decir, hay una abertura dentro de ese cordón y vemos dos tubos. Se llaman tubos endocárdicos. En un comienzo son dos tubos, uno de cada lado también, derecho e izquierdo. Luego, cuando termina de encorvarse el embrión, que es la cabeza, se dirige más hacia la parte ventral, esos dos tubos se acercan. Al hacer esto, estos dos tubos hacen esto y se van acercando. Y al acercarse se fusionan y forman un solo tubo. Un poco más grande porque se están fusionando estos dos. Ese tubo que se está formando, ese tubo es el tubo endocárdico, es uno solo, y va a ser el primordio del tubo endocárdico. El primordio como tal del corazón, tubo endocárdico. Es decir, que el corazón en un comienzo no tiene 4 cámaras, sino viene primero de un tubo. De un solo tubo viene el corazón. Pero ¿de dónde vino? De unas células que se agregaron, migraron desde laterales a la línea primitiva, migraron en división craneal al embrión, se agregaron, formaron cordones, lo vamos a llamar cordones angioblásticos, son 2 cordones, cada cordón va a ser un canal, es decir, que lleva una abertura, va a formar una abertura internamente para formar 2 tubos. Esos tubos, una vez que ocurre el plegamiento cefalocaudal, que dice que el embrión se va encorvando, va haciendo esto, a medida que va haciendo esto, no solamente se va a ir arrimando el corazón que estaba adelante, sino que los 2 tubos van a ir bajando y se van a fusionar. Ya no serían 2, sino uno solo, que se fusiona. O sea, el corazón está como externamente y luego se va. Está primero adelante. Imaginamos que este es el embrión y esta es la parte nular. Y comienza a formarse por delante de la boca y por delante de la. Vamos a decir que este es el tubo De la frente, por decirlo así. Ajá, por delante, inclusive de aquí. Luego cuando el embrión todavía está abierto, está recto, pero cuando el embrión se va encorvando, que va haciendo esto, va cambiando de posición esto, fíjate que va bajando y se va a ubicar al nivel torácico. Cuando hace esto, aquí es donde se están formando los cordones, aquí arriba, todo lo que arriba. Esos cordones se canalizan, forman 2 tubos, los tubos van bajando, los 2 tubos, y cuando va haciendo esto, ellos se aproximan y forman uno solo, que es el que queda. Y ese tubo ya formado, que es uno solo, va a ser el primordio del corazón. Aquí tienen en la imagen, pero esto es un corte transversal. Siempre explican casi todo con el corte transversal. Este corte transversal, imagínense que este es un tubo, lo voy a colocar aquí. El marcador, este marcador que estoy colocando aquí, asemeja el tubo. Este sería uno de los tubos. Pero en este caso es un cordón, todavía es un cordón, todavía no se ha canalizado. Aquí está el otro cordón, a ambos lados. Es un corte transversal. Aquí es un corte lateral, fíjense que el corte ahora es así. Y aquí pueden ver, fíjense que este se parece al dibujo que hice aquí con lateral, de lado, vista de lado, o sea, como estamos viendo el embrión así, de lado. Aquí en este corte no pueden ver los dos, aquí sí pueden ver que son dos cordones. Fíjense que aquí está por delante, fíjense, tubo neural notocorda por delante, porque aquí todavía no hay plegamiento. Esto es el comienzo se está formando y es así. Una vez que ocurre el plegamiento, por eso se lo coloco paso a paso. Fíjense, otra imagen de otro libro, lo vas viendo un libro y este son de otro libro. Por delante, imagínense que esta es la cabeza por lo que va a ser el sistema nervioso, cerebro, boca por aquí, indica donde se está formando el corazón, por delante, como dice Mesodermo. Va a ir bajando, miren cómo va bajando, a medida que ocurre el plegamiento cefalocaudal, tiene como termina de ocurrir y se ubica en donde debería estar, que es la cavidad torácica. Bueno, que todavía no hay cavidad torácica, aquí recuerden que todavía el embrión está abierto. Baja y se ubica ventralmente, pero todavía no ha cerrado, no ha formado pared. ¿Se acuerdan que ya yo había explicado que había cerrado, pero ahora desde donde volvemos? Recuerden que todo esto ocurre simultáneamente. No es que hoy se va a formar el corazón, pero ya se formó todo lo demás que dijimos. Todo eso se divide en forma didáctica para poderlo explicar, pero todo ocurre simultáneamente. Se está formando el corazón, se está formando el sistema urinario, se está formando el ovario, el testículo, todo al mismo tiempo.
todos al mismo tiempo, no es que una semana uno, no, todo es simultáneo. Como todo es simultáneo, tengo que estar echando para atrás otra vez, fíjense, otra vez, explicar esto que ya nosotros ya habíamos hablado de que esto ya esto ya había pasado en la clase que vimos. Ahí es como respiratorio, o sea, los pulmones ya están formados. Nosotros le vamos a explicar todo eso, pero todo está ocurriendo al mismo tiempo. Ok. Todo en el mes, fíjate que yo lo coloqué a mitad de la tercera semana, comienza el sistema cardiovascular. En cada uno yo les voy a decir cuándo comienza, pero estamos todos simultáneos. Todos los síntomas comienzan simultáneamente, pues, los primordios de cada cosa. Todos los primordios. Y bueno, cuando termina cada uno sí es diferente. Porque en el caso de los pulmones terminan de madurar después que nacen. ¿Sí? En el caso del ser humano, hasta los 10 años de edad, los niños maduran los pulmones. Hasta los 10 años. En los animales, me imagino que debe ser algo similar. Recuerden que uno siempre toma la embriología humana para comparar como base. Pero tengo que buscar embriología del perro, un libro de embriología del gato, un libro de embriología del cerdo, un libro de embriología del bovino, y así de cada especie, porque cada una es diferente. Por eso que uno ve así, y entonces lo que hago es que en cada clase, por ejemplo, más adelante, si tengo la información de este libro, le digo, mira, en el rumiante, ahí está variación. Bueno, en tal especie, ahí está variación. Entonces uno le explica esa variación, pero imagínense de verdad estudiando la embriología de cada especie. Ahí sí no vamos a terminar nunca. Jamás. Sobre todo la cantidad de especies que hay en el planeta. Entonces fíjense, como estaba antes, la parte craneal y mismo va bajando y queda ventral. Y es un tubo, un solo tubo que ya hubo fusión de los dos tubos y se formó un solo tubo. Tubo endocárdico. Es un tubo. Ahora, ese tubo endocárdico va a ser entonces el primordio del corazón y va a formar ese corazón primitivo, el primer corazón que se forma, lo vamos a llamar corazón primitivo. Corazón primitivo. Ese corazón primitivo, que primero es un tubo, ¿sí? Él comienza a inflexionarse sobre sí mismo, es decir, comienza a hacer esto, a girar sobre él mismo, pero antes de hacer eso, ese tubo forma unos ensanchamientos. Los voy a poner separados y luego los voy a juntar. Estos son los dos tubos, que lo van a ver en la otra imagen. Ellos se acercan, se fusionan, digamos que esta parte ya se está fusionando, y esta parte de aquí adelante no se fusiona, esta es la parte superior y la parte inferior. Esta zona, que es la que va a tener la fusión, es donde originalmente vamos a tener las cámaras del corazón. Mientras que esta parte va a dar origen al tronco arterioso, que es donde va a dar origen a los arcos aórticos, y esto al seno venoso. Va a sufrir crecimiento, ese tubo endocárdico va a sufrir unos crecimientos diferentes. Lo que es bulbo cardíaco y ventrículo, estos dos, van a crecer más grandes con respecto a las otras vesículas. Vamos a tener que se forman 5 vesículas. Tronco arterioso, bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, aurícula primitiva y seno venoso. Son 5 vesículas que se forman. Eso es pregunta de examen. Pregunta de examen. Nombre las 5 vesículas cardíacas en orden. Aquí van a poner la aurícula primero y la otra la primera de último. Porque si lo ponen todo, hay una deformidad ahí. Entonces, estos son los grupos anteriores. Todo esto que está aquí es el mismo tubo que hizo esto. O sea, son las partes del tubo que tú nombraste allí, que se llama, o sea, el tubo. Se fusionó esta parte y todavía estos dos no se fusionan ni los últimos dos. Esta parte que se fusiona es donde van a estar las cámaras del corazón. Esto de aquí arriba sería el tronco arterioso, el primerito. Este segundo, bulbo cardíaco. Este, ventrículo primitivo, el tercero. Cuarto,
aurícula y quinto el seno venoso. Aquí. 5 y 5. 5 vesículas. Del tronco arterioso se van a formar los arcos aórticos. ¿Cuáles arcos aórticos? Pues de aquí, de este tronco se salen una gran cantidad de vasos sanguíneos que son los arcos aórticos, de los cuales al final de la clase voy a explicar a qué van a origen cada uno de esos arcos aórticos. Y al seno venoso, a este seno venoso van a llegar estas venas, las venas mitelínicas, las venas umbilicales y las venas cardinales, las cuales más adelante también van a abrir a otro sistema de venas. Ustedes en anatomía, me imagino que van a ver, ¿no han visto todavía venas y arterias en anatomía? Cuando les toque, ¿sí o no? No es que los voy a interrogar, no quiero saber si vieron arterias y venas en anatomía. No se acordaba. Ah, no lo recuerdan, pero sí lo vieron en el semestre pasado. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Que me levantaron la mano? Sí, los dos tubos se fusionan. Pero fíjate que en la primera parte, aquí está fusionado tronco, bulbo, ventrículo, aurícula. Pero del tronco quedan hacia arriba los dos tubos. Y del seno quedan dos tubos. O sea, que no me van a pensar que se fusionaron los dos tubos y entonces ¿de qué tamaño es ese corazón? Pues? O sea, se fusiona, pero continúan esos dos tubos hacia dónde? Los dos de arriba son estos, van a formar arcos aórticos. Y en adelante ya van a formar que se la arteria pulmonar, la aorta, etc. Y estos que están aquí van a drenar, es decir, allí van a llegar estas venas, las venas mitelínicas, las venas cardinales y las venas umbilicales. Yo le voy a colocar en mano. Vamos a borrar esto porque no se está viendo. Aquí vamos a retroceder lo que acabo de explicar. Vamos a centrar nuevamente. Aquí están este tubo y este otro tubo. No se han fusionado los dos tubos aquí, en esta imagen. No se han fusionado los dos tubos. Fíjense aquí, tubo endocárdico y tubo endocárdico. Están los dos tubos. Todavía no se han fusionado. ¿Te acuerdas de los dos tubos? Aquí, uno aquí también. Recuerden que el plegamiento hace que ellos se acerquen, se aproximen y se fusionen. Aquí ya se están fusionando. Fíjense como esta estructura que les coloqué aquí. Aquí ya se está formando pericardio, que va a rodear tu corazón, miocardio, que es el músculo, y el endocardio va a ser el mismo tubo endocárdico. El endocardio se origina en el mismo tubo endocárdico, de los tubos endocárdicos. Se fusionan, miren aquí cómo se fusionan, y tenemos ya 5 vesículas. Tronco, aquí todavía es como primordio, no ha terminado de formarse. Vamos a la siguiente cuando ya están formadas las 5, ¿no? Aquí, ya están formadas las 5. Tronco, bulbo, ventrículo, aurícula y seno. Las 5 vesículas que tiene el corazón primitivo. Tronco, bulbo, ventrículo, aurícula y seno venoso. En ese orden. Ventrículo está primero y aurícula está debajo. Cuando se están formando. ¿Se entiende? Ahora sí se entiende lo de la vesícula. Sí. Una vez entonces que están formadas esas 5 vesículas, fíjense que el bulbo cardíaco y el ventrículo son más grandes en comparación con el tronco, la aurícula y el seno. Es decir, esas dos estructuras son más grandes, bulbo y ventrículo, ¿ven? Son más grandes. El corazón va a sufrir una inflexión. Una inflexión significa sobre su propio eje, hace esto, o sea, él gira sobre su propio eje, hace una rotación. Esa rotación, fíjense que la hace. ¿Para qué hace esa rotación? Porque tiene que subir las aurículas no pueden estar abajo. Ustedes saben que las aurículas van arriba y los ventrículos abajo, ¿verdad? Entonces, si ahorita tenemos ventrículo arriba y aurícula abajo, ¿qué van a hacer estas aurículas? Que están abajo, deben subir y el ventrículo bajar. ¿Cómo va a ocurrir esto si ellos están así? Al hacer una inflexión, es decir, hacer esto, lo que hacen es como cambian de posición.
Fíjense aquí, está ocurriendo esa torsión, tenemos una torsión, una inflexión sobre su propio eje. Comienza a hacer esa inflexión. Aquí lo estamos viendo como una vista lateral, cómo va haciendo ese cambio. Esta sería la parte craneal y esta sería como la parte caudal. Aquí todavía está como de lado. Lo estamos viendo vista de lado o ventral, o sea, el animal está así, o decirlo así. Esta es la parte craneal y esta sería la parte caudal. Craneal y caudal, ¿sí? ¿Me siguen? Craneal y caudal. Porque obviamente es ventral, pero yo no me voy a tirar del piso porque vean la parte craneal. ¿No? Entonces esto es craneal y esto es caudal. Y estamos viendo el corazón como va haciendo ese giro. El bulbo y el ventrículo. Crea un asa bulbo-ventricular cuando hacen esto. Crean esta asa. Esto que ven aquí es un asa. Asa bulbo-ventricular. Sigue haciendo la rotación del corazón. Fíjense como ya subió la aurícula. Estaba aquí abajo antes, ahora sube. Donde quedó la aurícula. Y el seno venoso que estaba también ahí. Estaba la aurícula y el seno venoso, ¿verdad? ¿Recuerdan que estaba así? Sube. Aquí está. Aurícula y seno venoso. Ventrículo que está quedando abajo. Y el tronco tiene que quedar arriba igual, porque él va a dar origen a los arcos aórticos, y los arcos aórticos van a origen a decir aorta pulmonar, arterias pulmonares, aorta, y eso está arriba, no va a estar abajo. Arriba del corazón. Se sigue estando arriba el tronco. Abajo ventrículo, ya subió a aurículo. Todavía no ha terminado de rotar. Aquí parece como una manzana. Y aquí ya termina de hacer la rotación. Ya están las dos aurículas, los dos ventrículos. Aunque aquí decimos aurícula común porque no hay división. Aquí internamente es una aurícula común. Ahí todavía no está dividido derecho e izquierdo. Decimos derecho e izquierdo por la ubicación del animal. Pero ahí todavía no hay un tabique formado, que lo voy a explicar más adelante, cómo se forma el tabique entre aurículas y ventrículos. Aquí hay un paso común, una abertura común. Si lo abrimos, un espacio común entre las aurículas y los ventrículos. Todo completo. No hay división entre ambos. ¿Se entiende eso? Porque es un solo tubo. Si tuviese una plastilina, si tuviese un globo, como hacen con los globos, hacen los perritos con los globos y los animalitos, uno empieza a hacerle así el globo y lo hace así, y uno pudiera explicarle como entonces lo doblé, entonces te bajó y te subió, para que se entienda que hay que tener imaginación para estas cosas. Para entender embriología hay que tener imaginación. Entonces este tronco que queda arriba, el tronco arterioso, fíjense cómo va a originar los arcos aórticos. Son 6 pares de arcos aórticos aquí arriba, con el tronco. Este sería el tronco que sigue aquí, bulbo, ventrículo, y las aurículas ya están aquí arriba. El seno venoso también queda arriba con la boca. Aquí tendríamos la imagen de un feto, un embrión o un feto, dependiendo si ya se ha formado tejido óseo, donde estamos viendo el saco vitelino que ya ustedes conocen, con sus vasos sanguíneos, arterias y venas vitelínicas. Este primordio de corazón, este es el corazón primitivo, fíjense que aparentemente tiene ya aurícula y ventrículo, pero es como, es una representación vaga, porque aquí no está dando a entender todas las 5 vesículas. Luego fíjense que de aquí sale, de este tronco salen los arcos aórticos, ven esto que también aquí, estas ramificaciones. Vean como aquí, que este sería como el seno venoso, que originalmente todavía no debería haber subido, se están formando o están llegando las venas cardinales que van a dar origen a las venas cavas. Y aquí de lo que es el cordón umbilical, arteria y vena umbilical, que va a llevar entonces el oxígeno y los nutrientes a ese embrión. Esa es la circulación fetal en un comienzo. Porque el individuo que se está formando necesita un corazón. Porque en un comienzo se nutría de la placenta. Pero ya estos vasos sanguíneos de la placenta ya no son suficientes para darle los nutrientes, el oxígeno que necesitan, y por eso el embrión o ese nuevo ser necesita formar su propio sistema cardiovascular para proveerse de esos nutrientes y de ese oxígeno.
Por eso se forma ese corazón, o comienza a formarse cuando ve que ya los requerimientos no son tan altos cuando vienen de la placenta y ella comienza entonces a formarse. Por eso que lo hacen en ese periodo de tiempo, en la mitad de la tercera semana. Ya arriba y los nutrientes no son tan completos, en el caso de que está comiendo tampoco, no le llega suficiente nutriente y comienza a formar entonces su propio sistema cardiovascular. Entonces ahora vamos a ver cómo se divide el corazón. Esto también ocurre de forma simultánea. Cuando se divide el conducto auriculoventricular, se divide el aurículo y se divide el todo esto. Estas tres divisiones todas ocurren en forma simultánea. Una primera y la otra, todo en forma simultánea. Repito, se separan para poderles explicar. ¿Tienen alguna duda o tienen que repetir algo que no haya quedado claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen que repitar algo que no haya quedado claro? No, Ángel. ¿Qué Ángel tiene una duda? Bueno, así con todo duerme, pero pasa los exámenes. Pasa los exámenes a pesar de que duerme. ¿Ah? Yo medito. ¿Tú meditas? ¿Cómo hace? Le Duerme entra la en clase, info- pero pasa. Bueno, ¿sabe qué dicen? Que uno cuando duerme y escucha información, esa información queda en ti. Bueno, eso es lo que Queda hace más- Ángel en la le clase. queda más grabada. Quiere absorber todo. Queda más grabada. Y el otro también, que está por allá, que siempre duerme, que uno está durmiendo. Ahí también queda bastante información. Hay tres Andrés. Entonces vamos a hacer como una recapitulación para del embrión en esta etapa, donde vemos nódulo primitivo, línea primitiva, epiblasto. Las células migran laterales a la línea primitiva, migran en dirección craneal a la zona donde va a ser o donde se va a formar ese corazón, zona cardiogénica o zona cardiógena, y allí lo vamos a llamar mesodermo esplánico o cardiógeno. Las células se agregan y van a formar cordones, dos cordones que se llaman angioblásticos, derecho e izquierdo. Esos cordones luego se canalizan y forman dos tubos endocárdicos derecho e izquierdo. Una vez que ocurre el plegamiento cefalocaudal, se aproximan estos dos tubos y se fusionan, forman un solo tubo llamado tubo endocárdico. Este tubo deja de ser un tubo, para la redundancia, porque comienza a sufrir como ensanchamiento y forma 5 vesículos. Tronco arterioso, tubo cardíaco, ventrículo primitivo, aurícula primitiva y seno venoso. Estas 5 vesículas no van a estar siempre en esta misma posición, sino que ellas van a cambiar de puesto porque la aurícula no puede estar debajo de los ventrículos, entonces esta aurícula debe subir y por eso hace una rotación y sube. Esa inflexión sobre su propio eje. Una vez que sube, entonces tenemos las dos la aurícula, que es una aurícula común, no hay paredes que la dividen, y un ventrículo común, tampoco hay paredes que lo dividen, y tampoco hay paredes que dividan tanto aurícula como ventrículo, todo un espacio común. Vamos a explicar entonces cómo se forman los conductos aurículo-ventriculares, cómo se divide la aurícula, cómo se divide el ventrículo. Vamos a borrar esto que está aquí adelante. ¿Cómo se divide entonces? Vamos a formar ese conducto aurículo-ventricular con las almohadillas endocárdicas. Se van a formar entonces estos conductos aurículo-ventriculares. ¿Qué es el conducto aurículo-ventricular? Es la comunicación que hay entre la aurícula y el ventrículo.
Y se tiene que formar un conducto auriculoventricular derecho y un conducto auriculoventricular izquierdo. Porque ahorita es común el paso entre aurícula y ventrículo. Es paso común todavía. Ahora vamos a dividir por lo menos el de aurícula a ventrículo. Esa división se hace con estos conductos aurículo-ventriculares. Se van a formar unas almohadillas endocárdicas. ¿De dónde salen esas almohadillas endocárdicas? Las mismas células que están formando, que están en ese endocardio, van a proliferar y van a formar tumefacciones. Esas tumefacciones las pueden llamar almohadillas, las pueden llamar tumefacciones o cojinetes según el libro. Hay libros que le dicen cojinete, otros le dicen tumefacciones y otros le dicen almohadilla. En fin, es una agrupación de células. Esa agrupación de células son invadidas por células mesenquimáticas que las rodean. Mesenquimática proviene del tejido mesenquimático. ¿Qué es el tejido mesenquimático? Es el primer tejido embrionario que se forma, tejido conjuntivo embrionario. El primer tejido que forma el embrión se llama mesénquima. Es un tejido conjuntivo embrionario, muy primitivo. Por eso llamamos células mesenquimáticas, porque vienen del mesénquima. Mesénquima, repito, es un tejido conjuntivo embrionario. Esas células van a invadir a esas almohadillas que se formaron. ¿No son esas almohadillas? Bueno, recuerden ustedes el tubo endocárdico que ya se fusionó. No hago el dibujo del supuesto corazón. Supuestamente está el corazón. Recuerden ustedes que les mencioné que se fusionaban las paredes, ¿verdad? Pero obviamente aquí en el dibujo tendría que hacer el dibujo de dibujar como es la aurícula, el ventrículo primitivo, retroceder. Hay que retroceder para hacer el dibujo de las almohadillas. Aunque eso está ahí en la diapositiva, déjame retroceder. Esto está aquí. Pues si no pongo ese dibujo, aquí está. Cuando está haciendo la rotación, por eso que yo les dije que como todo ocurre al mismo tiempo, ya se supone que se había formado, ya habían subido, ¿verdad? Pero cuando está subiendo la aurícula, ya se ha formado esas almohadillas endocárdicas. Entonces, yo pongo retrocedo para hablar sobre las almohadillas endocárdicas. ¿Qué son esas almohadillas endocárdicas? O cojinete, es lo mismo, cojinete, almohadilla, es lo mismo. Estas dos son las que van a permitir la formación entonces de los conductos auriculoventriculares. Estas dos estructuras. Aquí subió, repito, la aurícula y aquí está el ventrículo. Un grupo de células proliferan y forman estas almohadillas o cojinetes o tumefacciones endocárdicas, las cuales se van a fusionar. Voy a hacer como una vista desde arriba entonces, para que se entienda mejor. Porque así no se entiende. En la imaginación de su cabeza. Imagínense, la agarran y cortan esa estructura, la cortan. Y ahora la vamos a ver desde arriba. Yo agarro y corto ese corazón y me meto y veo desde arriba cómo está ocurriendo eso. En la pared, entre la aurícula, estoy viendo desde arriba, ¿no? Repito, estoy viendo desde arriba. Aquí debería estar la aurícula y aquí debería estar el ventrículo. ¿Se entiende? Este es el corazón que ya es este que está aquí y ahora yo lo pongo en esta posición. Aquí queda el ventrículo y aquí la aurícula, para que puedan verlo. Corto, imaginariamente, y vayan viendo lo que estoy explicando. Y ahora hice un dibujo desde arriba. Le quito como la tapa y ahora lo voy a ver qué está pasando allí. La pared de ese tubo endocárdico que ya, esa área, vamos a decir, tubo endocárdico que se había funcionado, etc., proliferan un grupo de células y forman estas almohadillas que estoy dibujando aquí. Estas son las dos almohadillas, dorsal y ventral. Aquí están dorsal y ventral, porque las estoy desde arriba. Aquí está la aurícula, aquí están los ventrículos. Estas almohadillas se aproximan, se fusionan para dar origen a dos aberturas.
ustedes se imaginan que esta creció hasta aquí y esto está aquí, porque ellas proliferan. Las células proliferan, se juntan y forman esta división. Pero también están ayudadas de unas células mesenquimáticas que emigraron hasta allí. No solamente salieron de aquí de la pared, que formaron estas almohadillas, sino que unas células mesenquimáticas migraron hasta allí para ayudar a que estas dos almohadillas se fusionen. Ya se fusionaron las dos almohadillas que había dibujado aquí. ¿Se entendió eso? ¿Seguro? ¿Sí o no? Tienen que repita, yo no tengo problema en repetir. Repita. Fíjense que si tenemos, esta es la pared de ese corazón primitivo que es este que está aquí, es esto que está aquí. Aquí está dibujado uno solo, ¿verdad? Dorsal y ventral, las dos. Pero ahí tú no estás viendo la división y la fusión. Te lo estoy haciendo así para que te imagines desde arriba. Yo lo agarro y lo corto y luego lo voy a ver desde arriba. ¿Cómo está ocurriendo? Se forman dos almohadillas, una dorsal y otra ventral. Ellas dos comienzan a crecer y se fusionan, esta con esta. Pero antes que eso ocurra, un grupo de células migraron hasta allí. Células mesenquimáticas llegaron hasta allí para promover esa fusión de las dos almohadillas. Cuando una vez que ya se fusionaron, fíjense lo que hicieron, ¿verdad? Como si fuese un tabique, pero no es un tabique. ¿Vieron que está fusionada? Las dos almohadillas de arriba y abajo. Aquí queda un espacio y aquí hay otro. Conducto aurículo-ventricular, conducto aurículo-ventricular. Ahí están los dos conductos, visto desde arriba. Derecho e izquierdo, visto desde arriba. Ahora lo volvemos a poner así. Lo estamos viendo desde arriba, ahora lo vemos así. Si lo vemos así, de lado, ¿cómo lo vamos a ver? Si lo vemos así de lado. Aquí tenemos el conducto aurículo-ventricular y aquí está el otro conducto aurículo-ventricular. El espacio es el conducto. Conducto es un espacio. Este espacio que vemos aquí, hacia arriba y hacia abajo, es el conducto, derecho e izquierdo. ¿Cómo se formaron estos dos conductos? Porque esta almohadilla que está aquí y esta aquí se aproximaron, se fusionaron, separaron los dos conductos. Aquí están los dos conductos. Quedó uno en el medio, ¿verdad? Es este que está aquí. Esto que está aquí es esto. Esto que está aquí es esto. Esto que está aquí es esto. Esto es visto desde arriba. Esto es visto desde el lado. Esto es una vista lateral. Lateral yo lo veo así. Yo agarro el corazón, está el corazón y lo corto así. Hago un corte longitudinal y lo estoy viendo ahora de lado. ¿Se entiende? Fíjense que este espacio que está aquí y este espacio que está aquí. Entonces aquí arriba queda la aurícula. Están las dos aurículas, que es la aurícula común. Todavía no se ha dividido, pero que esto es una aurícula común. Y aquí abajo, ventrículo. Antero, ventrículo. Antero, acuérdense que no estaban estas dos conductos. Ahora están los dos conductos. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tú viste desde ahí? Está difícil que veas desde ahí. ¿Está claro o no está claro? Sí, Clarito como el agua. como el agua. Entonces básicamente los patrones se parten en dos y ellos empiezan a crecer. Yo agarro el corazón, lo corto y lo veo desde arriba. Voy a ver qué le pasa a esa pared. La pared dorsal y ventral forma. Ahí está, ahorita muy bien. Ya casi ni se ve. Bueno, forma una almohadilla arriba y una abajo, las cuales se fusionan y se separan en dos aberturas. Esas dos aberturas son los dos conductos. Que si lo vemos de lado serían este espacio y este espacio. Aquí quedó en el medio una almohadilla. Esta almohadilla es esta que está aquí. La función de las almohadillas es esta. Yo necesito que entiendan esto porque yo más adelante voy a seguir hablando de esto. Si no entienden esto, pues van a decir, ¿cuál es la almohadilla? Necesito que entiendan que yo estoy hablando de esto, de esto, de esto. ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está?
que hagan silencio. Lo que van a... Esto de dónde salieron, aquí están las almohadillas, que les coloqué esa imagen para que vean las almohadillas. Como tal no me sirvió porque igual tuve que hacer el dibujo para que se lo imaginaran. Esa almohadilla no solamente se van a formar y se van a funcionar, ellos necesitan de las células mesenquimales que les expliqué hace rato, que llegan hasta ahí, invaden esa zona y ayudan a que ellas se fusionen para que formen esos dos conductos, derecho e izquierdo. Conducto aurículo ventricular, también le llaman atrioventricular. Es más, los cirujanos cardiovasculares le dicen atrioventricular, no aurículo ventricular. Pero en los textos de neurología todavía le dicen aurículo ventricular. Es que la colocan así. Entonces, si tú ves esto y funciona y no entiendes, porque en este dibujo no te está diciendo, bueno, este funciona con este y que funcionaron y quedó aurículo y ventrículo y cómo pasan, no están viendo. Ellos, este paso, deberían hacerlo así, para que se entienda. De una vez ya están los dos aurículos. Se fusionan, y ya de una vez están los dos aurículos. Pero ¿de dónde salieron esos dos espacios? Los dos aurículos, no, perdón, los dos conductos, ya no salieron, sino tienen que hacer este dibujo para que se entienda. No falta que voy a tener que escribir el autor. Va a tener que escribir eso. libros usted, profe. Explique mejor Con su eso. dibujo. Haga un dibujo de cómo está haciendo, porque entonces saltan de aquí para acá. Ya está formado. Los dos conductos. Ahora pregunto si se entendió. De ese dibujo que está allá es este que está aquí. Claro que aquel está feito, que está mejor. Si vas a comparar este con este. Esto y esto, estas tres cosas son esto y esto. Pero esto lo necesito, que lo memoricen, que se den cuenta de esta que está en todo el medio, el que quedó en el medio. Cojinete dijo que es lo mismo que almohadillas, ¿no? Al cojinete, almohadilla o tumefacción, es igual. Porque cuando ocurre la división de las aurículas, voy a hablar sobre esto otra vez. Cuando ocurre la división del ventrículo, voy a hablar de esto otra vez. Necesito que quede claro esa parte. Tumefacción, almohadilla o cojinete. Cualquiera de los tres. Ahora vamos a hablar sobre la división de la aurícula. La división de la aurícula es un poquito más complicada que la formación de estos dos conductos. Y la de los ventrículos no es tan complicada, pero la de las aurículas sí es más complicada. Así que, para que tengan atención, a tomar eso lo voy a repetir más de 10 veces, por si acaso tienen alguna duda. Vamos a hacerlo con colores. Se va a formar un primer tabique, que lo vamos a llamar septum primum, porque le colocan en latín. Porque lo vamos a, si quieren aprendérselo como primer tabique, en español. Este sí se marca, este sí queda la mancha. Septum primum. Septum significa tabique. Primum, primero. Primer tabique. Pero en los textos le llaman septum primum. Pero estoy tomando de los textos. Porque las imágenes vamos a ver con esos mismos nombres. Septum primum. Se va a formar un primer tabique a nivel del techo de la aurícula. De esa aurícula común. ¿Se acuerdan que esta es una aurícula común y un ventrículo común? Todavía no hay separación aquí en las cámaras. ¿Se entiende, verdad? El techo de la aurícula se va a formar, entonces hay proliferación de las células proliferan y forman un tabique en dirección ventral. Es decir, se va hacia abajo. Vamos a hacer esto. Este es el primer tabique que se está formando. Primer tabique. Ese primer tabique va a ir creciendo, va a ir creciendo. Vamos a borrar este. Y va a dejar un espacio. Ese espacio o agujero se llama foramen primum, primer agujero o primer foramen.
como lo quieran decir. O agujero primero, primer agujero. Vamos a poner el primer agujero para que no. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Primer tabique, primer agujero. O septum primum, foramen primum. ¿Sí? ¿Vamos bien antes? Lo estoy haciendo poco a poco porque esto va a cambiar, va a ir cambiando. Se va a formar un segundo agujero. Se llama foramen secundum o segundo agujero. Vamos a ponerlo aquí, segundo agujero. ¿Sabes que en anatomía le dicen agujero a los orificios? Orificio, agujero. Entonces se forma el segundo. ¿Dónde se va a formar ese segundo agujero? Aquí en la parte dorsal de ese primer tabique comienza a ocurrir apoptosis de la célula. ¿Saben lo que es apoptosis? Las células comienzan a morir, muerte celular programada, fisuloide. Hay apoptosis de las células y comienzan a hacer esto. Y se forma un segundo agujero. Pero este segundo agujero que está aquí, a medida que se va formando ese segundo agujero, este tabique que estábamos hablando, el primero, él sigue creciendo y llega hasta la almohadilla que les expliqué hace rato, las almohadillas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Él siguió creciendo, se formó el segundo. Vieron que desapareció el primero, ¿no? Desaparece el primero. Solo permanece el segundo. Este que está aquí. Ahora se va a formar un segundo tabique. A la derecha o al lado de ese primer tabique se forma un segundo tabique. Vamos a poner aquí, segundo tabique. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con... A la derecha se forma ahí. Sí, este es la derecha. Para los textos de histología siempre colocan este lado derecho y este lado izquierdo. En las imágenes del... A la derecha se va a formar un segundo tabique, que es este que está aquí. Ese tabique lo vamos a llamar segundo tabique o septum secundum. En latín o en español. Un segundo tabique. Ese segundo tabique va a tratar, va a ser la intención de tapar este agujero. Voy a hacer un poquito más abajo este porque está muy arriba y este lo voy a hacer un poquito más abajo. Hasta aquí. Porque lo hice muy arriba. El segundo tabique tapa el segundo agujero. Este segundo tabique que está aquí, él crece, prolifera y tiene la intención de tapar este segundo agujero, pero no lo hace. Lo hace en forma incompleta. Lo va a hacer de forma incompleta. No lo logra hacer. Y esto que está aquí, el primer tabique, que lo estoy dibujando aquí, lo vamos a poner en color rojo. Este primer tabique, él queda móvil, no queda fijo, hermético, así, sino que él queda como una válvula, que se puede mover, como una válvula. Este que está aquí, que es el remanente del primero, ¿se acuerdan? Es el mismo primero, por eso le puse otro color. Este remanente va a ir desapareciendo, va bajando, hasta que desaparece, pero vamos a ponerlo chiquitico, que va a desaparecer. Y tenemos todavía ese segundo agujero ahí, ¿verdad? El segundo tabique, que es este, él trata de taparlo, pero no lo hace, lo hace en forma incompleta, no logra tapar completamente. Y este que está aquí actuó como una válvula, es decir, cuando la sangre viene de aquí para acá, él se mueve, entonces permite que la sangre pase de aquí para acá, de la derecha a izquierda. Todavía, eso es antes del nacimiento, por supuesto. Esto todo es antes del nacimiento, antes de que los pulmones comienzan a trabajar. Esto es antes del nacimiento, como está ocurriendo. El paso de la sangre de la derecha a la izquierda, porque esta válvula hace esto, permite el paso y luego vuelve a hacer esto. Y este tabique sigue allí.
Vamos a ponerlo así. ¿Se entendió la formación del primer tabique, segundo tabique? ¿Sí o no? Sí. Al momento del nacimiento, este agujero, por cierto, ese agujero, no le puse el nombre, se me olvidó. Voy a ponerlo en negro para escribir. Agujero oval se llama ese agujero. El agujero que queda aquí, ese segundo que no se pudo tapar, le vamos a poner un nombre a este agujero. Agujero oval. Creo que estaba mejor. Agujero oval. Una vez que ocurre el nacimiento, se debe cerrar. Cierra el nacimiento. Ese agujero oval se cierra en el momento del nacimiento. ¿Cómo va a ocurrir ese cierre? Lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, paso por paso. ¿Se entendió la formación del primer tabique? ¿Cómo baja y forma un segundo agujero? Primero forma un primer agujero, luego el segundo agujero. ¿Se entendió? Sí. Bueno, como el ya está grabando, le quitan la grabación a ella cualquier cosa. Bueno, yo también estoy grabando. Ah, no, pero ya tiene, creo que está video, no sé si tiene video. Tuvo un audio y un video. No. Vamos a borrar esto. Páguenme. Y que páguenme, tengo que pagar ¿Cuánto vas a ver ese video? Google Fotos Como para que yo me pare- entre como yo todo. pare- Mira, como yo parezco ahí, necesito una remodelación. Necesito algo que me entregue que diga, bueno. Bueno, entonces tenemos la formación de esos tabiques. Vamos a voy a borrar esto para que puedan ver los dibujos. Estos dibujos son los que dice aquí, lo que pasa es que están paso a paso. ¿No? Primer tabique, septum primo, que va creciendo. Y fíjense que como ya va llegando a la almohadilla de abajo, ya va desapareciendo. Aquí tiene el primer agujero. Él va creciendo y va dejando un primer agujero. Aquí va creciendo y ya va formando el segundo agujero antes de llegar aquí. Aquí quedó el segundo agujero y ya llegó hasta abajo y se fusionó con la almohadilla. Esta almohadilla local llegó el segundo agujero. Aquí ya se está formando el segundo tabique al lado y miren como ya queda como un remanente. Esto casi no se ve, desaparece. Esta actúa como una válvula, el septum primo como primer tabique. Fíjense que lo colocaron bien delgadito como una válvula y deja ellos dos, ni el primero ni el segundo logran tapar ese agujero. Ese agujero se llama agujero oval, pero se cierra en el momento del nacimiento. Aquí lo tienen con otra imagen de otro libro que lo explica también. Fíjense, aquí ya colocó, aquí ya colocó el primero, el segundo, ya después generó el primero llegó hasta abajo, dejó el paso y el segundo no logra tapar completamente. Fíjense que hay paso todavía de sangre de la derecha y izquierda. Hasta que vaya desapareciendo completamente este de aquí arriba, el remanente, esto desaparece. Desde aquí, ya no lo tiene y solo quedan los dos tabiques. Pero este tabique actúa como una válvula que les dije que hace. Vamos a ver entonces. No sé si en esta o en la U. Aquí sí la sentí. Uy, se ve mal. Bueno, ¿se imaginan que eso rompe la sangre? Eso pudo borrar el marcador. Antes del nacimiento, recuerden ustedes que estaba ese segundo tabique tratando de tapar el segundo agujero, que era el agujero oval, y el primer tabique que actuó como una válvula. Bueno, aquí está el agujero oval. Y esta es la válvula que está haciendo así. El primer tabique. Pasa la sangre de la derecha a la izquierda, porque antes del nacimiento la presión de sangre es mayor del lado derecho que del lado izquierdo. Una vez que ocurre el nacimiento de ese individuo, que se activan los pulmones, comienza a respirar, respira, comienzan a trabajar las arterias y las venas pulmonares, y ahora a esta aurícula izquierda,
que antes tenía poca presión, le van a llegar las venas pulmonares con mucha sangre y la presión hace que esta válvula cierre, o es decir, se fusione con el septum primum o el primer tabique se va a fusionar con el segundo tabique por la presión de la sangre. Eso ocurre en el momento del nacimiento. Apenas respiro, la presión de sangre de esa vena pulmonar llega al lado izquierdo del corazón, por la aurícula izquierda. Esa presión hace entonces que esta válvula, que ha actuado como válvula vea débil, se fusione o se transformen las dos tabiques, se fusionan y cierran este agujero oval. Hay un defecto que es permanencia del agujero oval. Cuando esto no se hace, porque el individuo no logra cerrar ese agujero, se llama persistencia del agujero oval. La idea es que se cierre para que no haya comunicación entre las dos aurículas. Que eso es lo que te dice que cuando tienes un soplo en el corazón, ¿es eso? ¿O no? ¿O es otra cosa? No, eso es otra cosa. Aquí lo tienen después del nacimiento, lo que debe ocurrir, ¿ves? Mayor presión del lado izquierdo ahora, porque está entrando sangre por aquí, imagínense, viene la sangre por aquí, de las venas pulmonares, y esa cantidad de sangre, fíjense la flecha, hace que la válvula cierre ese agujero porque se fusiona ahora con el segundo o segundo tabique y cierra. Queda como un remanente, es decir, no el espacio, sino como una depresión, y lo van a llamar fosa oval, a lo que queda ahí. No es un espacio, sino, se llama fosa porque tiene un poquito como agujereado. Queda con el nombre de fosa oval. Cuando no se cierra, se llama persistencia del agujero oval. Yo les tengo una foto que se la voy a pasar cuando les pase la clase. Tengo una foto de que tomaron en Maracay a un bovino, a un becerrito recién nacido, creo que murió, no sé, hicieron una necropsia al animal y le consiguieron el corazón y el agujero oval. Le tomaron una foto y la publicaron y la agarraron. Eso fue hace como 2 años la captura, hace como 1 año hacer la captura y la agarré, la tengo en un grupo de embriología de pensar y se la voy a pasar para que vean el agujero aquí. No es una necropsia que hicieron porque fue una anatomía. Sí, fue un becerrito. Ahora viene. Ay, un grupo de becerrito. Muy buenísimo. Ahora viene la formación del tabique que va a dividir los ventrículos. División de ventrículos. ¿Se entendió la división de las aurículas? Sí. Ahora viene división de ventrículos. Se va a formar solo un tabique, gracias a Dios. Solo un tabique, que le vamos a llamar interventricular porque va a dividir los dos ventrículos. Él se va a formar en el piso, o en la porción, o en la base, como la quieren decir, en la base del ventrículo, en la porción ventral, o en el piso, o lo quieran decir, de ese ventrículo. Se va a formar un tabique, entonces, que se llama interventricular. Este tabique. Tabique interventricular. Ese primer tabique va a dejar también un orificio que se llama foramen interventricular. Antes sí le pueden decir foramen o agujero, pues. Foramen o agujero es lo mismo. Anatómicamente, foramen y agujero es lo mismo. Agujero o foramen interventricular. Este que está aquí. Ese agujero se cierra, en el caso del ser humano, por supuesto, diferente a cada especie. En el ser humano se cierra en la 7ª semana de desarrollo. Y va a ocurrir porque esta que está aquí, esta almohadilla, conjuntamente con unos rebordes que ya voy a explicar más adelante, todavía no se ha explicado porque no llegó ahí. Otras células de los rebordes troncales y rebordes vulvares, del bulbo. Las 3 proliferan para cerrar este tabique. Y lo van a cerrar. Entonces, ¿cómo se cerró ese agujero? De la fusión de la almohadilla que está aquí, esta almohadilla, y células de los rebordes troncales y vulvares, que ya les voy a explicar cuáles son las células de los rebordes vulvares que tenemos llegado ahí. Troncales y vulvares. Vulvares de bulbo cardíaco. Tanto el tronco arterioso como el bulbo cardíaco
llaman rebordes, que también son como unas almohadillas, como cojinetes, entonces que ese libro le dicen reborde, y quedó como reborde. Junto con las almohadillas cierran ese espacio. Que en el caso, repito, en el ser humano es la séptima semana, cada especie tendrá su tiempo diferente. Aquí ya se formó este tabique interventricular y dejó el agujero o foramen interventricular. Aquí el tabique y el agujero, todavía hay comunicación. Acuérdense que todo se está dividiendo aurícula y al mismo tiempo se está dividiendo los ventrículos. Primero uno y después otro. Repito, yo le digo, hago esta separación para poderlo explicar. Y los textos hacen la separación para poderlo explicar. Fíjense que aquí, a medida que se está formando los tabiques de aurícula, también se está formando el tabique y el ventrículo. Esto al mismo tiempo. Recuerden que estaban formándose aquí. Y aquí se estaban formando al mismo tiempo los conductos auriculoventriculares. Todo eso ocurre simultáneamente, las tres divisiones. Las tres divisiones, auriculoventricular. O sea que todo el proceso de la división del ventrículo es la que se forma en la séptima semana del desarrollo. ¿Cómo? Toda la división del No, en la séptima semana es cuando ocurre el cierre del foramen interventricular. En la séptima semana ocurre el cierre de esto. Porque acuérdate que el agujero ovárico se cierra en el momento de nacimiento. Antes del nacimiento sigue abierto. Se van a hacer, ahí es cuando se cierra. Y la división del conducto auriculoventricular, o sea, todos estos procesos ocurren en... Cuando se está formando la tabique, se está formando inmediatamente esto. Pero, o sea, me refiero a en qué semana o desde que se empezó todo. Sí, claro, pues fíjate que aquí ocurrió torsión, ahora inmediatamente se está formando, eso es progresivo. Ok. Bueno, lo he determinado por día, por hora. Bulbo y tronco arterioso. ¿Se acuerdan de las vesículas bulbo y tronco? Ahora me tengo que retroceder a bulbo y tronco de las vesículas. Me voy a colocar un momento el dibujo de las vesículas para que se acuerden de que estamos hablando. Tronco, bulbo, ventrículo, aurícula, seno venoso. Tronco, arterioso, bulbo, cardíaco, ventrículo, primitivo, aurícula, primitiva, seno venoso. ¿Por qué estoy haciendo esto otra vez y retrocediendo? Para poder explicar tronco, bulbo, porque ya expliqué aurícula y ventrículo, ¿verdad? Aquí se supone que ya hicimos todo eso que vamos a hacer, ¿verdad? Aquí retrocedo a las 5 vesículas. Voy a retroceder a las 5 vesículas para explicar cómo se formaron los rebordes. Voy a retroceder, repito, a las 5 vesículas, tronco, bulbo, ventrículo, aurícula y seno venoso, para explicar de dónde salen los rebordes del bulbo y del tronco. Cuando el corazón tiene las 5 vesículas, este corazón primitivo tiene 5 vesículas y comienza a inflexionarse, a desligar sobre sí mismo, sobre su propio ego, cuando está haciendo esto, que volvemos otra vez a eso porque, como le dije, todo ocurre al mismo tiempo, pero uno tiene que volver a retroceder. Cuando hace esto, al mismo tiempo, el bulbo y el tronco van a formar rebordes, se llaman rebordes vulvares y troncales. Es como almohadillas, imagínense que son como unas almohadillas, unas proliferaciones, como almohadillas. Se llaman rebordes porque en ese texto le dicen reborde. Reborde, almohadilla, tumefacción o cojinete, ahora el cuarto nombre. Es lo mismo. Esos rebordes vulvares y troncales, ¿de dónde salieron? De las mismas paredes del bulbo y del tronco. El bulbo es este, bulbo cardíaco y tronco. Paredes del bulbo cardíaco y del tronco arterioso, las paredes de sus paredes, estas paredes que ven aquí. Las paredes, en esas paredes están las células mesenquimáticas que proliferan y forman rebordes vulvares y troncales.
Imagínense que son como unas almohadillas que están aquí. Se la estoy colocando en este dibujo para que se entienda. Imagínense que hay una almohadilla aquí y otra almohadilla aquí, que son esos rebordes. Vamos a llamar rebordes vulvares y troncales porque uno es del bulbo y otro es del tronco. Esos rebordes vulvares y troncales. Imagínense, aquí tenemos el tronco y el bulbo. Estos necesitan dividirse. Vamos a explicarle por qué necesitan dividirse para que se entienda. Tronco y bulbo necesitan dividirse, pero no aquí. Acuérdense cuando hace la inflexión, cuando va haciendo la inflexión, no antes de esto. Lo estoy haciendo aquí para que se entienda. No lo hace en este momento cuando están las 5 vesículas así. ¿Se entiende, no? No lo hace allí, lo hace cuando está haciendo el giro. Pero lo estoy haciendo aquí para que se entienda. Ellas necesitan crear un tabique para dividirse y hacer esto. Necesitan separarse ambas paredes del tronco y del bulbo. ¿Para qué? Una para crear la aorta, un espacio para crear la aorta, y el otro espacio para crear el tronco pulmonar. O sea, donde van a estar las arterias y la vena pulmonar. Necesitan una división de estos dos espacios para poder hacer esto. No lo hace en este momento, cuando están en esta posición, lo hace cuando está haciendo la rotación. Ahí es cuando hace esa división de los dos tabiques. Por eso es que tiene que tener imaginación, pero retrocedo para que se entienda. Y el motivo por el cual debe como tabicarse, separarse. Hace un movimiento en espiral de 180 grados, el tronco y el bulbo, independientemente del estilo que hace con los ojos que cuando sube la aurícula, independientemente de eso, bulbo y tronco, ellos dos hacen una rotación de 180 grados. Cuando hacen esta rotación de 180 grados, es como que, imagínense que esta es la estructura y yo agarro y lo digo completamente. Y la vertilla está pegada y hago un globo y voy a formar un perrito. ¿Se acuerdan los globos que hacen los perritos? Los globos. Lo voy a hacer. ¿Qué le pasa a ese globo? Se une, entre los dos se une, ¿vale? Cuando yo hago esto, se une. Esa unión es el tabique. Es la unión, es el tabique que están haciendo aquí. Para separar las dos estructuras. Hace esto. Forman un tabique dividido. Ese tabique, como les dije, uno va a formar, van a formar dos espacios, uno en la aorta y otro en el tronco pulmonar. Yo me adelanté y lo coloqué por aquí para que se entienda. Ya voy a colocar las imágenes del texto, como realmente ocurre. Es para que se ubiquen en esta imagen, tronco y bulbo, cómo está ese tabique. Cómo debería formarse el tabique para dividir dos espacios. Un espacio que va a dar origen a la aorta y otro espacio que va a dar origen al tronco pulmonar. ¿Se entiende? Lo acabo de decir más o menos. Entonces, esto que está aquí, lo vamos a decir en la siguiente diapositiva, que lo acabo de escuchar también. Dice que aquí hacen la rotación, miren aquí la rotación. Tronco y bulbo hacen esto. Hacen una rotación. Fíjense los rebordes. Este que está aquí es como el dibujito que le coloqué aquí, de estos rebordes, que se los estoy colocando cuando está como recto, cuando está recto. Pero cuando está haciendo esto y haciendo esa inflexión, miren estos rebordes lo que están haciendo. Están cambiando de posición. Y se van a fusionar. Estos rebordes se aproximan y se fusionan. Los dos rebordes. ¿Cuáles rebordes? Como si fuesen unas almohadillas, cojinetes, como lo vimos en las otras. Con otro nombre, son rebordes. Es lo mismo, proliferación de tejido, igualito. Se aproximan, se cierran. Lo voy a colocar con el marcador. Fíjense, esta que está aquí, esta con esta se aproximan y se cierran. Cierra esto completamente. Y lo tenemos así ya cerrado. ¿Se entiende? Proliferan, se aproximan, se fusionan, se cierran y dejan dos aberturas, uno es la aorta y otro es el tronco pulmonar. Cuando hacen la rotación de 180 grados,
Fíjense que estaba en esta posición, luego va cambiando, cuando va quedando la aorta, antes estaba abajo y ahora queda a la derecha, y ahora vuelve a cambiar, queda arriba. Aorta y tronco pulmonar. Esta es la rotación de 180 grados que hace. ¿Sí? Esto ocurre aquí. Aquí se llama el dibujo de la rotación. Al mismo tiempo se van a fusionar estos rebordes pulvares y troncales. Estos tres dibujos son de estos tres cortes, de cómo está ocurriendo la rotación de ese tubo. Tengo dibujos de una zanahoria que salió con esa anormalidad, una zanahoria, sí, una zanahoria de comestible, que tiene como que dos raíces y hicieron una torsión. Eso es tal cual lo que pasa ahí, como una torsión. La que de ahí la similitud. Aquí tienen un dibujo del texto de cómo lo colocan, ¿verdad? En el texto le colocan esto, como si fuese una espiral, una escalera en caracol, que le hace así. Pero solamente 180 grados. Y eso no tiene nada que ver con la inflexión del corazón. O sea, una cosa es la inflexión del corazón cuando sube el aurículo y otra cosa es esto. Y tengo otra rotación de 180 grados que hace el tronco y el bulbo. Tronco y bulbo, hace rotación. Cuando hace esa rotación crean un tabique. Ese tabique separa, o tabique aortopulmonar, va a separar dos espacios, y un espacio forma la aorta y el otro espacio el tronco pulmonar. Aquí lo tienen. Y de paso, esa torsión hace que la aorta se sobreponga o pase por encima del tronco pulmonar. ¿Ven cómo hace? Y forma el callado de la aorta. Esto se llama el callado de la aorta. Al hacer esto, pasa por encima, forma el callado de la aorta, que es esto. Y el tronco pulmonar queda por debajo. ¿Te das cuenta que este es el tronco pulmonar? Y este es el callado. Pasa por encima, cuando ocurre la rotación. Eso le llamamos callado de la aorta. Se llama así, callado con Y, no con doble L. Callado de la aorta. Creo que haya quedado claro. Lo vuelvo a explicar. Bueno, ¿no sabe? Y este quedó como que bueno, porque no puedo ponerlo aquí porque no es aquí. Este no se aproxima con este. No se aproxima así. Sino cuando hace la rotación de 180 grados. Ahora el desarrollo de las válvulas cardíacas. Ya este niño es muy corto. Ya es el hambre, me toca acá. No, pero este borrador, el borrador igualito que es el marcador 12. ¿Qué borro es? No, bueno. Desarrollo de las válvulas cardíacas. ¿Cuáles son las válvulas cardíacas? Tampoco lo han visto, ¿no? Ustedes no han visto anatomía del corazón. Las propias del corazón, la válvula mitral y la tricúpide, son las de derecha e izquierda, pues, las propias del corazón. Y las que son las del tricúpide. Tricúpide es la derecha y bicúpide es la izquierda. Pero se llama mitral, le ponen mitral a la izquierda. Y a la derecha le dicen tricúpide. Y en el caso de la aorta, el tronco pulmonar también tienen válvulas que se llaman semilunares. Válvulas semilunares. ¿Qué hacen esas válvulas ahí? Como no lo han visto en anatomía, me imagino, porque le estoy preguntando y me dicen que no lo han visto. ¿Qué hace una válvula? Controla el flujo de sangre, ¿verdad? Para eso está esa válvula. Pasa y cierra, porque si no, entonces pasar a la controlera la gana. Para eso están las válvulas, una puertica. ¿Cómo se van a formar esas válvulas? Tanto de la aorta, del tronco pulmonar, como las dos de internamente del corazón. También se van a formar como una especie de almohadilla, tumefacción, cojinete, reborde, como lo quieran llamar. Ahora le dicen aquí tumefacciones. Es lo mismo que almohadilla, cojinete, proliferaciones de tejido. Lo mismo. Se forman tres
Si esta es la aorta, os voy a separarla aunque no estén así, pero para que se entiendan, ¿no? Esta es la aorta y este es el tronco pulmonar. A juro voy a hacer un corte transversal de las dos para poder ver el orificio de cada uno. Porque es una forma de esas proliferaciones, que son 3. 1 y 2 y 3, se lo voy a colocar así para que se entienda. 3 proliferaciones de tejido. Y este también hace lo mismo. ¿Por qué? Porque son 3 válvulas. ¿Qué quedó? Imagínense que esta es una, esta es una, esta es otra y esta es otra. 3 tumefacciones y 3 tumefacciones en cada uno. Eso es un corte transversal de estos dos tubos. Este tubo, que este es la aorta, y este es el tronco pulmonar. Esta es la pared, ¿verdad? Si yo hago un corte de esa pared, veo la pared y veo que se está formando 3 tumefacciones. Son proliferaciones de tejido como si fuese una almohadilla endocárdica o un cojinete o un reborde, como lo quieran llamar. Ahora aquí en este texto le dicen tumefacciones. O le cambian el nombre, pero es lo mismo. Una proliferación de tejido. 3 y 3. ¿Cómo ven hasta ahora? Esas 3, como proliferan, la llaman cúspide. ¿Qué es una cúspide? Entonces ustedes suben a la montaña y dicen, voy a llegar a la cúspide. ¿Qué es la cúspide? La punta, por eso le llaman, tiene 3 cúspides o estas puntas. Tricúspide. Las válvulas cerebronales, que son estas, tanto de aorta como de tronco pulmonar, ellas se van a adelgazar, porque primero son así, unas cúspides, luego se adelgazan, o sea, se vuelven más delgaditas en la pared, se ahuecan, se adelgazan y sí aparentan una válvula. Voy a adelantarme para que vean el dibujo. Aquí tienen lo que les estaba mencionando. Las tumefacciones son esta y esta. 1, 2, 3. Las tumefacciones. Tumefacciones. Esto cuando ocurrió la formación de la aorta y el tronco, este dibujo está trazado. Ya esto lo hice, ya esto pasó, ya lo expliqué. Esto que está aquí. Como aorta y tronco. Cuando se fusionaron los rebordes troncales y pulgares para formar aorta y tronco pulmonar. Ahora lo de las válvulas, que es esto. Cada uno en su papel proliferan los tejidos, forman 3 tumefacciones, que van a ser las válvulas semilunares, tanto de aorta como de tronco pulmonar. Y esto como un corte longitudinal para que se vea la proliferación de esa tumefacción. ¿Cómo va? Se ahueca significa que hace esto, ¿no? Se forma como un huequito, ¿no? Mira, se ahueca. Se adelgaza significa que la pared es gruesa, porque se vuelve más delgadita y forma la válvula. Aquí solo se ven 2, pero son 3. Claro, un dibujo no pueden hacer las 3 porque no están 3D para poder ver las 3. Son 3. Esto es un ejemplo de 2, por ejemplo. Esto sería, por ejemplo, en el caso del derecho del corazón. Perdón, izquierdo, por ejemplo, que son 2. Y con este mismo ejemplo se puede explicar la del corazón, que es igualito. Proliferan, hacen tumefacciones y proliferan y hacen las válvulas. Proliferación del tejido del conducto auriculoventricular. ¿Cuál es el conducto auriculoventricular aquí en este dibujo del corazón? ¿Cuáles son? Este y este, ¿verdad? Conducto auriculoventricular. Aquí tienen que formarse esas válvulas en los conductos. No puede haber paso libre de sangre como quiera. Aquí debe haber válvula y aquí debe haber válvula. Si este es el lado izquierdo, aquí se van a formar 2 válvulas y aquí 3. 2 aquí y 3 aquí. ¿Qué va a pasar igualito? Proliferación del tejido del conducto. ¿Cuál conducto? Este conducto que está aquí. Buscamos otra vez el para que sea. Prolifera el tejido de ambos lados, de que hay 2 aquí, y aquí también prolifera el tejido de ambos lados. Luego se adelgaza, que ya se adelgazó, y ahí se como unas compuertas. Ustedes se imaginan como un sistema de vigilancia y el palito. Ese palito que no deja entrar o que sí pasa, esa es la válvula. Pasa o no pasa, igual que el peaje tiene ese palito. No pasó, ya pagó, puede pasar. Igualito. Así son las válvulas.
Tienes que tener imaginación. No es que va a estar así con un palito, es en tejido, parece una estructura alargada, pero es como para que tengan esa imaginación. De este lado son 3, pero no puedo hacer tercero porque esto está en 2D y no está en 3D. Pero ustedes se imaginan que aquí hay 3. El tercero está del otro lado. Estas son las válvulas que salieron de aquí, de la proliferación de este mismo conducto. Este mismo conducto de aquí, por eso necesito las almohadillas, que recuerden estas almohadillas, porque de ahí se formó esas válvulas biperimetral. Por cierto, aquí, en este, cuando se formó este, no recuerdo haberle explicado esta parte, las células de la cresta neural migran desde la cresta neural y viajan, sí, ¿verdad? Sí. Y también participan en la formación de ese, sí, porque eso es importante, porque si falla la migración de la célula de la cresta neural, no va a haber división. Entonces, ahí vienen otras anomalías. Comienzan las anomalías cardíacas, que son más comunes que todas las anomalías de la corazón. Entonces, si no hay... Lo vamos a ver en las anomalías de la otra clase. Vamos a ver esas anomalías del corazón, del linfático. No está aquí nada. Sistema de conducción cardíaca. Como ya yo les voy a pasar de esto, no quiero que lo copien, sino que no me lo vean. ¿Cómo se va a formar el sistema de conducción cardíaco del corazón? ¿Cuál es el sistema de conducción cardíaco especializado del corazón? Son las células del marcapaso, ¿lo han escuchado? Las células del marcapaso producen impulsos eléctricos. Son células musculares cardíacas atípicas que producen impulsos eléctricos, no nerviosos. Los impulsos nerviosos los producen las neuronas, los impulsos eléctricos los producen estas células llamadas marcapasos. A nivel del techo de la aurícula, que es este, se van a agrupar o van a migrar un grupo de células para formar el nodo sinoauricular. De ese nodo sinoauricular van a migrar un grupo de células hacia acá, hacia donde estaba el cojinito, este dibujo que está aquí, donde estaba esta almohadilla. Desde aquí, desde esta formación del techo de la aurícula, aquí se va a formar primero el primer nodo sinoauricular. De aquí migran las células hasta acá y van a formar el nodo aurículo ventricular. Y de este nodo aurículo ventricular van a salir dos ramas, derecha e izquierda, del haz de Is, que así se le denomina. Este es el primer nodo sinoauricular. Aquí se forma otro nodo aurículo ventricular, y de este nodo se forma por todas las paredes de los ventrículos una ramificación. Esta ramificación es el mismo tejido muscular cardíaco atípico, son las células musculares del marcapaso. Van a estar aquí en el techo, en el nodo sinoauricular, en el nodo aurículo ventricular y en estas que son las ramas derecha e izquierda. Ramas derecha e izquierda. Se llama haz de Is, porque fue el que lo describió, pero también le pueden decir ramas aurículo ventricular, derecha e izquierda. Bueno, aquí está copiado. Ramas del haz aurículo ventricular o haz de Is, como se llama. Del seno venoso, que es de aquí, el seno venoso está aquí en el techo. De ese seno venoso, que está en el techo de la aurícula, se forma este nodo sinoauricular. Nodo sinoauricular, SA significa sinoauricular. Las células de la región auriculoventricular, que son estas, proliferan y forman el nodo auriculoventricular. Pero este seno venoso también colabora, por eso yo le dije, de aquí migran hasta aquí para formar este nodo auriculoventricular, y las mismas células forman este nodo, y de allí salen las ramas derecha e izquierda del haz de I, donde van a tener entonces esas fibras musculares cardíacas atípicas, que producen los impulsos eléctricos del corazón, llamadas marcapasos, son las que le dan la orden a las otras células musculares cardíacas típicas para
para que se contraigan. Si ellas no hacen estos impulsos eléctricos, las otras células, que son las mayorías que predominan el corazón, y tienen un plan cardíaco crítico, no se va a contraer. Y entonces hay un paro cardíaco. Cuando se dañan estas células de marcapaso y no producen el impulso eléctrico, las otras no van a responder y no van a contraer. Entonces, esto es como se forman todas esas células o todo ese. Es lo que yo les coloqué aquí. En rojo, nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular y las ramas derecha e izquierda de ADI. Esto y esto, todo eso está conformado por las células de marcapaso. Todos tuvieron el mismo origen del seno venoso. El seno venoso origina tanto del mismo nodo sinoauricular, que es donde están arriba, en el techo de la aurícula, como el mismo nodo auriculoventricular. Ahí está representado con un color oscuro, casi no se ve, miren, casi no se ve este color que colocan aquí, como rojo oscuro, esta ramificación que ven aquí. Pero no identifican bien para que se pueda identificar ese. Esto lo van a ver también en anatomía. Como esas venas. En fisiología van a ver esto, que es muy importante. Las venas Es aquí, ¿no? Aquí está un nodo, aquí está el otro, y estas ramas que se ven muy claritas, casi no se distinguen, fíjense, unas ramificaciones. Eso, con este no se unen. Es que no se unen, ellas migran hasta aquí y ayudan a colaborar de forma lenta. ¿Viene clase ahorita? ¿Viene clase ahorita en este salón? No sé, por lo visto sí. Es que cuando metieron a los de fisioterapia, no sé, hicieron un desastre ahí con las aulas. Vamos a terminar y dejamos la otra para la semana que viene. La semana que viene, por favor, les agradezco que lleguen a las 9:30 para poder dar las 9:30 y comenzar con el linfático. No he terminado, pero el linfático es corto, pero no lo voy a dar ahorita corriendo, lo loco tampoco. La semana que viene, entonces, el linfático digestivo urinario se pueden dar, pero si llegan a las 9:30. Si no llegan a las 9:30, tengo que comenzar a llegar, que lleguen todos, no necesito. Estos arcos aórticos, para ir finalizando, ya quedan como dos diapositivas. Esto, la otra y un dibujo. Déjenme terminar, por favor. Ok, profe, su clase va hasta las diapositivas. 11:45. Quedan dos diapositivas, por favor. Me dejan terminar. Me dejan de hablar. Son 6 arcos aórticos que les mencioné que se formaban del tronco aórtico. Al comienzo les dije que había 6 arcos aórticos. No pretendo que se aprendan esto de memoria, pero les estoy explicando de dónde se originan. Luego en anatomía lo van a ver otra vez o más adelante en fisiología. El primer par va a dar origen a las arterias maxilares. El segundo par va a origen a las arterias infrayoideas. El tercero a las arterias carótidas. Bueno, las que existen, que son primitiva y carótida interna. El cuarto par origina el lado izquierdo, origina el callado de la aorta y el derecho la subclavia derecha. El quinto desaparece y el sexto original el tronco pulmonar, que va a estar a este nivel, como dice el dibujo, la arteria pulmonar, y el conducto arterioso. ¿De dónde sale ese conducto arterioso? El conducto arterioso es un conducto que comunica a la arteria pulmonar izquierda con la aorta. Esto existe antes del nacimiento. Esa comunicación entre la arteria y la aorta, la arteria pulmonar y la aorta, es a través de ese conducto arterioso. Voy a lanzar un momentito para decirles el dibujo cuál es. Fíjense, aquí tenemos la arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Y esta es la aorta, que hace rato ya hice el dibujo del callado. ¿Se acuerdan que el callado de la aorta es el callado de la aorta? ¿Se ubican? Callado de la aorta, el dibujo que le dicen, no sé qué lo borra. Bueno, este queda aquí. Y aquí está la arteria. Hay comunicación entre la arteria pulmonar y el callado de la aorta. Se llama conducto arterioso y está abierto antes del nacimiento. Después del nacimiento, o sea, justo en el momento del nacimiento, debe cerrarse, obliterarse, cerrarse este conducto y formar un ligamento. Una vez que se cierra, forma ligamento arterioso. Y por ahí No debe haber comunicación. Aquí antes del nacimiento pasa la sangre de aquí a aquí. Hay comunicación y está sangrando. Si persiste, después del nacimiento se llama
persistencia del conducto arterioso. ¿Y qué pasa? No pasa Y nada más. claro, eso es incompatible con la vida. ¿Cómo va a seguir eso así? Igual que el agujero oval. Eso es incompatible con la vida. Esas son anomalías. Pero se cierra, lo vea. No, te mueres antes de. O sea, si estás pasando sangre desoxigenada a la sangre oxigenada, cuando llega la sangre oxigenada en una parte se come la punta. Ya, Se muere. ahí. Menos mal que la tasa de formación eso es baja. O sea, eso es, no es que es, ay, 60% de nacimientos son así. Eso es una tasa pero muy baja. Son anomalías bajas, o sea, son poco frecuentes. Muy poco frecuentes. Entonces, después del nacimiento, no sé si, ya se lo digo. Después del nacimiento, entonces, ese conducto arterioso se oblitera. Oblitera es que se cierra. Obliteración es que se cierra. Cerrado. Y va a formar entonces, ya en el adulto, ligamento arterioso. Queda como un ligamento. Se cierra el agujero oval, que es obliteración. Repito, obliteración es cierre. Y va a quedar una fosa, como una fosita, se llama fosa oval, pero va a estar cerrado igual. Se van a obliterar tanto las venas umbilicales como las arterias umbilicales. Obliterar significa se cierra, no hay nada allí, ya se cierra. Cuando se cierran esas venas umbilicales, van a formar entonces el ligamento redondo del hígado, o sea, lo que va a originar cada cosa. Repito, esto lo van a ver después en anatomía también. ¿Ya lo vieron? En anatomía sí, eso Ah, me en pasado. Cosa que dice que no se acuerdan. De las arterias umbilicales se va a formar el ligamento umbilical medio, que es el que fija la vejiga, sube el ligamento hasta aquí hasta el ombligo. Un ligamento se llama ligamento umbilical medio. Y además, remanente de esas arterias forman las arterias ilíacas. Una parte forma el ligamento y la otra las arterias ilíacas. En cuanto a las venas, las vitalínicas van a formar vena porta y vena hepática, que ya lo vieron, bueno, ya saben lo que son. Y las venas cardinales van a formar las venas cava, superior e inferior en el ser humano, craneal y caudal en los animales, además de las venas ilíacas y el tronco braquicefalos. No está allí, no me di cuenta que faltó las arterias vitelínicas. Las arterias vitelínicas también dan formación a un sistema de vasos sanguíneos que son las arterias principales del sistema gastrointestinal, que son las arterias celíacas y las arterias mesentéricas. Están allí en la diapositiva. Bueno, le digo que ya les acabo de decir, persistencia de conducto arterioso. Si persiste, lo normal es que se cierre, y el agujero oval aquí está abierto, lo normal es que aquí ya esté cerrado. Cerrado.